Señal directa. Mientras en Jalisco se habla de recortes al presupuesto federal, tanto para el Estado como para los municipios, la diputada federal jalisciense, Laura Imelda Pérez Segura, legisladora por Morena y que además es secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, pues asegura que no hay recortes presupuestales y lo que sí hay es una caída en la recaudación propia del Estado de Jalisco. ¿Cómo está, diputada? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A sus órdenes, José Ángel. Diputada, ¿tiene otros datos a propósito de este tema presupuestal? Tenemos los datos de la Cámara de Diputados, el presupuesto que aprobamos, por supuesto que sí. Hay que tener en cuenta que los datos pueden manejarse de diversas maneras y cuando se manejan a modo, bueno, pues dan una impresión diferente a cuando los manejamos de manera adecuada. A ver, platícanos, diputada. ¿Falsos entonces estos presuntos recortes al presupuesto federal para Jalisco? Mira, primero comentarte que como todo mundo sabe, el Ejecutivo Federal por medio de la Secretaría de Hacienda nos envía su propuesta de presupuesto de egresos para el año 2020. Nuestra responsabilidad, nuestra competencia y nuestro compromiso es revisarlo de manera responsable también y hacer los ajustes que consideramos pertinentes, sin pretender beneficiarnos de manera particular, pero sí viendo por nuestro Estado, por lo que nosotros vemos que es lo justo. En este caso, nosotros logramos hacer una reasignación por 20,000 millones de pesos, además un aumento en los ramos 28 y 33, en el 28 fue de 7,184 millones, mientras que para el 33 fue de 376 millones. Esto es un aumento en términos de lo que venía propuesto por el Ejecutivo. ¿Qué pasa en el Estado de Jalisco? Bueno, pues tenemos una caída de la recaudación estatal del 12%. Quiero que se tenga en cuenta que el presupuesto, el presupuesto federal que va para el Estado está en función de una fórmula que considera, entre otras cosas, la recaudación propia del Estado. Si el Estado recauda de manera eficiente, pues se eleva el monto de recaudación, por supuesto, y esto a su vez incrementa lo que le corresponde del presupuesto federal. Mientras que si lo disminuye, pues también el recurso para disminuye. Si nosotros estimamos la recaudación por debajo de lo esperado, en este caso del Estado del 12%, pues por supuesto que va a recaer. Sin embargo, y a pesar de esto, nosotros logramos para Jalisco un aumento de 707 millones de pesos en relación a lo que venía propuesto. El incremento en millones de pesos respecto del año pasado, que fue de 107,314 millones, es de 3,669 millones de pesos más. Para el ramo 28, como te decía, de 2,183, mientras que para el ramo 33, que son las aportaciones, son 1,111 millones de pesos. Eso por el lado de estos ramos, pero también nosotros en la Cámara de Diputados hicimos esfuerzos para fortalecer las finanzas de los estados municipios, pero necesitamos la corresponsabilidad de estos. En el caso, por ejemplo, del FAIS, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, pedimos que hubiera un incremento en el porcentaje de libre disposición para que los municipios pudieran ejercer estos recursos de acuerdo a las necesidades que presenten. También en el programa de obras de infraestructura se contemplan 8 obras para el Estado de Jalisco por 49,000 millones de pesos. Esto nos ampara obras como el acueducto El Zapotillo, el acueducto Purgatorio, el programa de inversión del aeropuerto de Guadalajara, el programa de inversión del aeropuerto de Puerto Vallarta, la autopista Guadalajara-Manzanillo, el libramiento de Lagos de Moreno, la autopista Piedra-La Barca, la autopista Las Varas Puerto Vallarta. Aunado a eso también previmos una serie de convenios con con el IMSS, el ISSSTE y la Comisión Federal de Electricidad, dado que se presenta mucho que los municipios tienen endeudamientos fuertes, muchas veces heredados de administraciones anteriores, y esto paraliza sus finanzas. Pero hay que recordar que Jalisco en este momento depende
aproximadamente en el 89 al 90% del recurso federal. Es decir, necesitamos que también Estado y municipios tengan la corresponsabilidad de incrementar la recaudación, como lo hace el Ejecutivo. En el caso del presupuesto federal, del gobierno federal, no hubo aumentos de impuestos, hubo una serie de actualizaciones solamente, las que se deben de hacer por ley cada año. Claro. No hubo creación de nuevos impuestos, no hay deuda, y que quisiéramos que también, así como la política de austeridad, se replicara en el Estado. Oiga, diputada, perdón que le interrumpa. Nos habla de esta disminución de 12% en la recaudación propia. ¿En qué rubros cayó la recaudación directa del Estado de Jalisco? ¿Por qué conceptos? ¿Perdón? ¿En qué conceptos es en los que se vio esta caída, esta baja? Pues principalmente en el caso de predial, predial y no recuerdo cuál es la otra, pero son los recursos de los que se encarga exclusivamente el Estado de Jalisco. Y nos dice que actualmente ya Jalisco está dependiendo del presupuesto federal en 89%. 89%, mientras total. en el 2018 dependía con un 83%, para el 2019 dependió del 90%, y para este 2020 se perdió un 89%. Así es. Entonces, creo que como te decía, cuando las cifras se manejan a modo, nosotros estamos también apostando por una serie de medidas de transparencia, este plan de infraestructura del que te hablo con estos 8 grandes proyectos. Nosotros creemos que también las modificaciones que hicimos a la ley de ingresos están beneficiando. Y hay algo bien importante. Desde el año pasado que se desapareció la partida secreta, la de los etiquetados, por supuesto que hubo reacción de parte de quienes históricamente se habían favorecido de ellos, tanto del etiquetado, porque llevaban su parte de beneficio económico, como de quienes recibían estas obras que no siempre se ajustaban a las necesidades prioritarias, sino que muchas veces se daban en función del apoyo que necesitaba un personaje en cierta zona, es decir, de su capital político. Nosotros estamos apostando porque hoy se concurse de manera pareja, con piso parejo, que se justifiquen los proyectos y que de esa manera directamente en las dependencias y en los fondos concursables se puedan asignar los recursos para las obras que realmente sean prioritarias. Oiga, diputada, en un comunicado que usted hizo llegar a los medios de comunicación en días pasados, hablaba de la necesidad de evitar el intento de un manejo político partidista de los presupuestos que son del pueblo, decía de manera textual. ¿A qué se refiere en ese sentido? A que no se vale que estemos justificando incremento de impuestos, específicamente estoy hablando del Estado de Jalisco, el endeudamiento del año pasado y todo, cargarlo o justificarlo con la actuación del gobierno federal. Nosotros hicimos un presupuesto responsable donde previmos lo que fuera justo, lo que le correspondiera a Jalisco, porque es nuestro estado, pero tampoco vamos a caer en el juego de querer favorecernos de manera personal o particular. Ninguno de los diputados de Morena, yo en lo particular te lo digo, para incrementar nuestro capital político. Creemos que en el caso del Estado de Jalisco, con el incremento de la administración pública pues del Estado y el incremento del gasto en el Estado, hay razón suficiente para entender que se busca justificar manejando las cifras a modo estas acciones que en realidad lo único que ha pasado este último año es que se incrementa el presupuesto que está bajo la tutela del Ejecutivo Estatal y también el gasto del gobierno mismo del Estado. Creemos que esto no se vale. Nosotros hemos hecho un trabajo responsable, te lo acabo de comentar, algunas de las secciones que hicimos, que fueron 20,000 millones de pesos los que reasignamos porque lo consideramos correcto. No es un presupuesto acabado el que nos manda el Ejecutivo, él nos manda una propuesta, nosotros hicimos los ajustes, logramos incluso 1,000 millones de pesos más para el caso de seguridad, para garantizar que los municipios tuvieran cubierta esta necesidad.
Y pues es más bien la invitación a que de manera corresponsable todos trabajemos para dar cabal cumplimiento a lo que nos mandata la Constitución, que es velar porque Claro. el presupuesto se ejerza de manera responsable, consciente, equitativa, y se atiendan las prioridades tanto de la Federación como de los estados y municipios. El tiempo se nos ha terminado, diputada. Le preguntaría nada más brevemente, entonces, si Jalisco mantiene esta caída en cuanto a la recaudación propia, ¿podríamos ver en algún futuro reducción de participaciones del gobierno federal? Claro, como te comentaba, hay una fórmula que se aplica. Nosotros el año pasado logramos incrementar un 12%, o sea, muy por encima de la inflación, pero no se puede, con las cifras que estamos teniendo, beneficiar a un solo estado cuando el gobierno del estado no está haciendo su parte. No es cosa que nosotros designemos, no es cosa de que se nos ocurra darle 1,000 o 2,000 millones de pesos a un gobierno en particular o algún estado o municipio, 1,000 o 2,000 millones de pesos más. Es en función, como te digo, de la recaudación y de otras variables que se determinan, por lo que hay una corresponsabilidad de Estado y Federación. Claro. Diputada, le agradecemos y bueno, pues Al seguramente contrario. estaremos en comunicación. Muy amable. Hasta luego.